Pueden participar, hacernos sus preguntas a través de nuestras redes sociales con la etiqueta numeral soluciones osteoporosis, @solucionesgb en Twitter y en Instagram. Continuamos conversando sobre osteoporosis acá en el estudio. Les dejaba una pregunta al aire cerrando el bloque anterior. ¿Tiene que ver o es hereditaria la osteoporosis? Bueno, mira, en realidad, como lo mencionaba Elizabeth, sí, hay unos elementos llamados factores de riesgo donde uno de los más importantes es precisamente el factor de la herencia. O sea, durante la evaluación médica que hacemos a nuestros pacientes, les interrogamos acerca de si en su familia ha ocurrido algún tipo de fractura por fragilidad, o sea, una caída que amerita una fractura, o que si el paciente sencillamente sabe si su mamá o su papá han sufrido de osteoporosis. Y esto condiciona un aumento en el riesgo de que esta persona sufra de osteoporosis en el futuro. Se habla de esa mayor incidencia en mujeres y mujeres sobre todo en edad avanzada y en hombres. En el caso de hombres, ¿en qué edad hay esa mayor incidencia? Sí, mira, siempre se ha asociado a la osteoporosis, gracias. Sí, no, bueno, siempre se ha asociado siempre se ha pensado que la osteoporosis es una enfermedad de mujeres. De No, no, es mujeres. una enfermedad que ataca o agrede a hombres y a mujeres por igual en cuanto a su severidad, pero no en cuanto a su número, como bien mencionaba. La incidencia en mujeres puede ser sencillamente hasta el doble o hasta incluso 3 veces mayor que la del hombre. ¿Ven? Incluso ¿Por se habla qué? en términos, porque había un elemento que te mencionaba de la protección hormonal Claro, que se pierde al llegar a la a la menopausia. En el menopausia. hombre digamos, el aporte hormonal todavía dura un poquito más. Por otro lado, el pico de masa ósea, que también era otra definición que yo te mencionaba, Exacto. es siempre mayor en hombres que en mujeres. Ese ahorro para el resto de nuestra vida de calcio en el hueso es mayor en hombres que en mujeres, pero es una cuestión genética. Y por otro lado, la masa muscular, el hacer ejercicio ayuda a fortalecer el hueso porque en la unión neuromuscular todos nuestros músculos están unidos a unos tendones y estos a los huesos y generan cada vez que se contraen una señal de que ese hueso necesita fortalecerse y todas las funciones, digamos, reparativas de la microarquitectura del hueso van dirigidas a fortalecer ese hueso. Entonces, si la mujer también hiciera ejercicio, y diera esas señales al músculo y por ende a su hueso también estaría fuerte. Si a una mujer se le realiza una histerectomía por alguna causa en específico, ¿eso puede construir un factor de riesgo para una osteoporosis? Solamente si haces también una oforectomía bilateral. Ese es un concepto importantísimo lo que acabas de decir, porque generalmente las mujeres asocian histerectomía con menopausia. Exacto. Y ese término es errado, solamente lo debes asociar cuando también eliminan los ovarios durante la intervención quirúrgica. Si conservan los ovarios, o por lo menos un ovario, la función hormonal se mantiene intacta hasta el momento de su menopausia fisiológica. Ella no va a seguir viendo menstruación, pero ella hormonalmente va a seguir funcionando desde todo punto de vista, va a seguir ovulando, va a tener el aporte de estrógeno, progesterona, testosterona, o sea, todas las hormonas que produce el ovario se van a mantener intactas hasta que le va a llegar su menopausia a la edad que genéticamente deba ser. tenía determinado que llegara. Si se diagnostica una osteoporosis a una mujer menor de 30 años y esa mujer sale embarazada después, ¿qué riesgos puede correr? ¿Cómo afecta esto el embarazo? Vale, es una pregunta bien interesante. Normalmente o comúnmente no es lo que uno como obstetra espera en la consulta. Sin embargo, tal como lo mencionábamos hace unos minutos, quien no piensa en osteoporosis no la diagnostica. Entonces es importante que durante ese primer acercamiento entre el obstetra y la embarazada se incluya una serie de preguntas también dirigidas hacia la pesquisa de factores de riesgo que nos puedan hacer pensar que esa persona es portadora de una osteoporosis. El embarazo, la biología del embarazo está diseñada para que la madre sea el ser perfecto para que ese ser crezca de manera óptima durante esos 9 meses hasta que ocurre el alumbramiento. En el caso de una mujer que concurra este evento con una osteoporosis y haya un incremento del riesgo de fractura, entonces es deber del obstetra, en conjunto por supuesto con su paciente, el asesoramiento adecuado para determinar cuál es la mejor vía del parto.
porque pudiera darse el caso de que si es una osteoporosis muy severa, el riesgo de fractura de cadera estaría incrementado y ya la vía vaginal no estaría indicada en este caso, sino por operación cesárea. ¿Cuáles son las fracturas más comunes? Depende de la edad. Las fracturas más comunes a 45 años es fractura de muñeca. Después tenemos las fracturas vertebrales. Esta es quizás la más peligrosa porque la fractura vertebral no se diagnostica. Solamente hay un dolor. ¡Ay! Tuve un dolor. Pero si no vas a una emergencia donde te realizan una radiografía, no te diagnostican la fractura. Entonces esto es lo que trae como consecuencia fracturas vertebrales a repetición. Y la fractura más severa, con mayor secuela, que se presenta ya en edad más avanzada, tanto en el hombre como en la mujer, ya es la fractura de cadera. ¿Por qué es la más peligrosa? Porque es la que tiene mayor riesgo de mortalidad. 20% de los pacientes que se fracturan la cadera mueren en el primer año. Hay consecuencias durante la operación, postoperatorias. La rehabilitación de estos pacientes es muy limitada porque es una persona que tiene más de 75 años, que es la edad más frecuente en esta fractura. Entonces es un paciente que se llena de temores. Tienen miedo a volver a caminar, tienen miedo a desenvolverse espontáneamente. Entonces, además es la fractura que tiene mayor morbimortalidad, porque además de la mortalidad que mencionamos, también necesitas entonces una persona que haga fisioterapia con esta paciente o una persona que la acompañe o la persona tiene que andar en andadera. Entonces, ¿sabes? Eso es lo que no queremos ver, esa fractura de cadera. Luego de hacerse un diagnóstico de osteoporosis, ¿cada cuánto tiempo debe de hacerse esos controles? Por ejemplo, la densitometría, ¿cada cuánto tiempo se recomienda o se indica realizar una densitometría? Ok, eso depende también mucho en el momento o el resultado de esa densimetría y de digamos, el seguimiento que el médico haga de las indicaciones que le hizo a este paciente. Si tenemos una densimetría en una mujer o en un hombre de 50 años que sale completamente normal y de las recomendaciones generales que nosotros le realicemos, es posible que esa segunda densimetría podamos repetirla al cabo de unos 3 años. Sin embargo, si esta persona tiene una osteoporosis diagnosticada o una osteopenia o tiene una fractura por osteoporosis y le realizamos una densimetría y le indicamos un tratamiento, lo correcto sería hacerle una segunda densimetría luego de un año, ¿okay? Junto con la realización, por supuesto, de otras pruebas que nos permitiría determinar si el paciente está teniendo la adherencia terapéutica correspondiente, se está siguiendo el tratamiento como debe ser y si este tratamiento está haciendo lo que queremos que haga positivamente en esta persona. Doctora. Te complemento solamente algo. Es tan importante lo que acaba de decir el doctor, Pastor, porque antes existía el falso concepto de que se le daba tratamiento al paciente y a los 6 meses le hacían una densitometría ósea para verificar si había respuesta al tratamiento. Eso es un grave error, porque el cambio en ese metabolismo óseo no lo vamos a ver en una densitometría, sino después del año. Entonces, si le hacemos una densitometría a los 6 meses, el paciente abandona el tratamiento porque no ve la respuesta. ¿Me explico? Entonces, es importantísimo. No es tan pronto ese resultado. Tan pronto. Para respuestas más precoces, 3, 6 meses, hay otros estudios, pero la densitometría solamente expresa el cambio en la densidad mineral ósea después de mínimo 1 año de tratamiento. Entonces, no podemos indicársela antes porque el paciente abandona el tratamiento, porque si tú sientes que estás tomando un medicamento que no te está haciendo efecto, lo abandonas. Y es muy importante explicarle eso a los pacientes. Si no se ve resultado y se hace un examen. Si no ves resultado, exacto, lo abandonas. Es más, ya con que tengas una densitometría ósea, que hayas estabilizado la pérdida de masa ósea, ya dices que hubo respuesta al tratamiento, porque no avanzó la osteopenia, la osteoporosis. De tener osteopenia, de hacerse ese primer diagnóstico, ¿cuánto puede pasar a desarrollar una osteoporosis? Si la diagnosticas y le das las indicaciones, no debería avanzar. No deberíamos permitir que un paciente avance de osteopenia a osteoporosis. ¿Qué vamos a hacer con un paciente con osteopenia? Bueno, primero lo que ya hemos hablado varias veces,
evaluar qué factor de riesgo tiene y tratárselo. Si tienes hipertiroidismo, bueno, no lo vamos a repetir. Exacto. Tratar la patología asociada. Y segundo, bueno, hacer todos los cambios necesarios en esa paciente para mejorar su densidad mineral ósea. El ejercicio, la unión músculo-esquelética es vital. La ingesta de calcio. Si no tienes una ingesta adecuada de calcio, debes tomar el calcio exógeno, solamente si no tienes una ingesta adecuada de calcio. Y la vitamina D. Como he dicho en varias oportunidades, puedes tomarte un camión de calcio. Si no comprar todo lo que haya. Exacto, y si eso hay, es ¿no? excelente para la farmacia y para el laboratorio. Pero si no tienes suficiente vitamina D, ese calcio no se va a absorber y no se va a fijar al hueso. Y el déficit de vitamina D, que es un punto muy importante, tampoco es algo que está ligado solamente a una determinada edad. Mujeres tan jóvenes como tú pueden tener déficit de vitamina D y ya lo hemos diagnosticado a través de exámenes de laboratorio midiendo niveles de vitamina D en pacientes menores de 30 años y lamentablemente con estas no sé cuál término darle, con esta disyuntiva de que Exacto. si salgo al sol tengo que usar protector solar, entonces no absorbes la vitamina D. Entonces, Claro. la única fuente de vitamina D que tenemos es una exposición solar continua por 15 a 20 minutos de 10 a 12 del día. Bastante complicada esa exposición solar. Entonces, por eso es que definitivamente hoy en día la única indicación que les doy a mis pacientes es vitamina D diaria, dependiendo de los niveles que tengas, y ahí se determina la dosis, y el calcio vía alimentación. Si no lo tienes, lo damos. Algunos comentarios nos llegan a través